Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Caterina Rodríguez, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta actividad es correspondiente a la asignatura de biotratamientos y en especial vamos a hablar sobre la remoción o la contaminación hídrica y de suelos por la acción de la minería. ¿Pero qué es la minería? Como todos sabemos, la minería es una actividad empresarial, en muchos casos, en otros también es una actividad ilegal con la cual se hace extracción de elementos ricos y para ello se requieren una clase de sustancias que contaminan los suelos. Debido a esa actividad minera, se presentan una alta contaminación de metales pesados, ya sea en los suelos o en el recurso hídrico. Los metales pesados no tienen ninguna degradación microbiológica y por eso es el motivo en el que persisten en el tiempo. Si bien es cierto que el hierro, el magnesio, el oro, el cobalto, el arsénico, el vanadio, cobre, níquel, molibdeno, que son esenciales para los organismos siempre y cuando sean en bajas concentraciones. Por otro lado, el vertimiento de cadmio, mercurio, plomo, esta clase de metales no tienen ninguna función biológica y son altamente tóxicos y más en concentraciones en las que se han encontrado en este caso en particular. La alerta es porque se está generando un vertimiento en concentraciones muy elevadas. Estas concentraciones son peligrosas tanto para el recurso hídrico como para la salud humana. Debido a ello se hace una investigación exhaustiva para encontrar cuáles son las mejores alternativas que les podemos presentar para darle solución a esta problemática. Entonces seguimos hablando de los metales pesados. Los metales pesados son aquellos elementos con una densidad superior a 5 gramos por centímetro cúbico, incluyendo en estudios medioambientales todos los elementos metálicos o metaloides que aparecen comúnmente asociados a los problemas de contaminación y por lo tanto causan un impacto ambiental. Este impacto es negativo. La contaminación del medio ambiente con metales pesados se ha convertido en una problemática mundial que afecta tanto la calidad del medio ambiente y que conduce a la acumulación de metales pesados en la cadena trófica, suponiendo un riesgo para la salud pública. Es por eso que se ha desarrollado diversas técnicas para reducir o neutralizar los efectos que esos metales tienen. Es por eso que se realiza una investigación exhaustiva para darle solución a esta problemática. Existen diferentes técnicas de contención. Hay barreras verticales, horizontales, barreras hidráulicas y sellado. Y confinamiento estabilizando físico-química, inyección de solidificantes, vitrificación que aíslen e inmovilicen los metales en los suelos sin actuar sobre ellos ni alterar su concentración. Sin embargo, estas conllevan a elevados costes derivados de una alta inversión inicial, elevando consumos energéticos y generando residuos que necesitan un tratamiento posterior. En los principales tratamientos biológicos encontramos varias alternativas como son la bioremediación. La bioremediación se refiere al proceso de recuperación medioambiental producido usando microorganismos, hongos, plantas, derivado de ellos. Encontramos también la remediación por medio de bacterias y algas y biocarbón. Bueno, esto se refiere a la remediación mediante algas y bacterias. Ha demostrado la disminución de metales pesados por medio de la absorción. Encontramos la nanotecnología que tiene una serie de propiedades físico-químicas específicas que las hacen particularmente atractivas para la purificación de aguas residuales. Encontramos también la fitorremediación.
Bueno, la fitorremediación tiene la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, botalizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, como es aire, agua o sedimentos como tales, como metales pesados, radioactivos, compuestos con orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Encontramos también la biorremediación por hongos, que es la capacidad de los hongos, como es la trichoderma, tiene la capacidad de limpiar ambientes contaminados como suelos y agua, siendo los hongos eficaces para la biorremediación, eliminando concentraciones de plomo y demás estos géneros de hongos. Planta a prueba, encontramos que se trata del estudio que es fundamental porque ayuda a evaluar las especies de plantas como posibles especies de fitorremediación en los suelos contaminados. También les quiero hablar de la microremediación a través del uso de hongos blancos de putrefacción. Bueno, esta tecnología es muy importante hacia el futuro, dando que viene siendo estudiada en la actualidad. Muchos estudios actualmente se están enfocando en la gran habilidad que tienen como la degradación y eliminación de compuestos persistentes, entre ellos destacando pertenecientes a la familia de Phanerocaete, donde se encuentran los hongos. También podemos encontrar los hongos y la nutrición, que los hongos se caracteriza por ser heterótrofos. Al no ser clorofila, estos no son capaces de producir su propio alimento mediante fotosíntesis, por ende se toma el alimento de otras fuentes. Sus mecanismos de digestión de los hongos es externo, por ello secretan sus enzimas al interior. Es muy importante ya que están actuando como degradadoras de materia orgánica, produciendo moléculas sencillas que son absorbidas en forma de nutrientes a través de la membrana y pared celular. Bueno, dando continuidad entonces al presente trabajo, tenemos que bioremediación pues, se refiere a todo el proceso de recuperación medioambiental, donde se utilizan específicamente microorganismos como los hongos, plantas o enzimas derivados de ellos. Tenemos que bio significa vida, remediación, resolver un problema. Tipos de remediación. Micorremediación, que es la que hemos especificado y a la que queremos profundizar un poco, y es la descontaminación por medio de hongos, y fitorremediación, que es la que tiene que ver con la descontaminación por medio de plantas. Micorremediación, pues es la tecnología donde pues se utiliza la capacidad biotransformadora de los hongos, esto basándose en su propio funcionamiento en la naturaleza. Pues estos emplean los contaminantes, los residuos tóxicos para los humanos y degradándolo hasta liberar sus componentes ya inocuos a la naturaleza. Estos hongos pues pueden producir un conjunto durable de enzimas y metabolitos secundarios. Todo esto depende pues de las condiciones ambientales y de la naturaleza del sustrato donde estén ubicados, y esta plasticidad se puede aplicar para transformar suelos contaminados y restaurar las áreas devastadas. Pues en el ciclo de los hongos y las bacterias, estos que son agentes naturales, actúan en la descomposición de la materia orgánica, y dentro de su actividad pues devuelven al ciclo de la materia los componentes básicos para la construcción de los seres vivos. En la micorremediación pues tenemos específicamente que a través de los micelios, que es el cuerpo vegetativo del hongo, estos pues segregan unas enzimas extracelulares y ácidos capaces de descomponer la celulosa y la lignin, componentes estructurales de la fibra vegetal. Entonces, al hacer este proceso, pues ellos van a devolver ya un material menos descontaminado hacia la naturaleza.
Buenas tardes. Y principalmente pues es pues, secundarios ambientales y esa plasticidad que se busca para tratar contaminados áreas devastadas. Fueran una, pues, claro ejemplo de algunos artículos y de algunos que degradan contaminantes, en este caso petróleo, hidrocarburos y otro tipo, por lo menos Eurotrus. Ayuda pues que áreas como han estado afectadas por petróleo. Eso se tuvo una degradación, pues, el color pues también de los hidrocarburos y el melanicet fungibles pesados y radionucleidos. Aquí en este caso pues de metales pesados contaminantes radioactivos de fluorescencia reales. El fluorotipus y estos otros contaminantes zinc, hierro, cadmio y níquel. Estos son los componentes de estos iones acuosos. Asimismo, pues tenemos el caso de estudio, es el accidente de la mina de Aznavour, en el cual se rompió la encantación y dejó escapar 6 millones de metros de agua. Este ha sido como catalogado como derrames de más en todo el sur de España, en el cual se detectó una elevación de arsénico y plomo, elevando pues el mismo riesgo y la distancia, teniendo en cuenta como este caso pues medidas de biorradiación, y una de estas fue pues a través de microorganismos. Estos microorganismos, el uso de microbios, tienen una capacidad de esto para las plantas, tienen una capacidad de absorción y tolerancia a altas concentraciones, lo cual lo hace como a plantas y restaurar los suelos contaminados. Para cabo de se presentaron muestras de 20 suelo contaminado sin vegetación. Que el uso de estos son y del suelo influyen constantemente en la disminución de los estados. Finalmente, pues este tipo de hongo en los trabajos figura un gran modelo para ser utilizado en los de biorremedio, ya que presenta varias ventajas como el crecimiento y la colonización y regeneración, y son más rápidas que cualquier otro. Y asimismo, pues una representa un además pues estrategia biotecnológica primero con que no genera secundaria. Muchas gracias. Cordial saludo, dando continuidad y para finalizar vamos a comentar algo sobre un caso de estudio que ocurrió al sur de España. Ocurrió un accidente de la mina de Asnocolar, rompiéndose la balsa de cantación y dejando escapar 6 millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos, lo cual dejó como resultado gran contaminación y también destrucción de árboles
y de la biodiversidad que existe en ese lugar. Este accidente ha sido considerado como uno de los derrames de metales con más repercusión al sur de España. Se detectó una elevada concentración de arsénico, de cobre, de plomo, elevando el riesgo de dispersión y contaminación. Teniendo en caso este accidente, se implementaron medidas de biorremediación, las cuales tuvieron en cuenta las estrategias de aplicación de microorganismos. Para estos microorganismos se implementaron los hongos saprobios, los cuales tienen la capacidad de mejorar las plantas, la capacidad de adaptación de las plantas y su crecimiento, porque estos hongos saprobios tienen un efecto bioprotector. También tienen una capacidad muy grande de absorción y tolerancia a las altas concentraciones, lo cual los hace aptos para estimular el crecimiento de las plantas y también la restauración de los suelos contaminados. Y en este caso, pues lo que ocurrió con la mina al sur de España. Para llevar a cabo este proceso, tomaron muestras de 20 puntos de diferentes, 20 muestras de diferentes puntos, las cuales no tenían vegetación a causa del accidente. 4 tipos de hongos saprobios y plantas de trigo y otras para verificar y determinar la capacidad que tenía de absorción y de crecimiento de las plantas. En esto se pudo determinar pues la capacidad de absorción de los hongos, la protección que tienen en cuanto a las plantas para su crecimiento, y con esto pues se pudo concluir en este caso de estudio que pudieron restaurar bastante la mayoría de las áreas contaminadas con la ayuda de los hongos saprobios, los cuales aumentaron la actividad biológica del suelo e influyeron considerablemente la disminución de la contaminación por los metales pesados. Como conclusión de esta actividad, pues se tiene en cuenta que por lo tanto el ostreus figura como un modelo ideal para ser utilizado en estudios de biorremediación, o sea, es un hongo, la cual presenta varias ventajas como facilidad de manipulación, crecimiento, colonización, regeneración. Son rápidas, este hongo presenta un bioabsorbente útil, la microremediación resulta una estrategia biotecnológica económica también y fácil de producir y que no genera contaminaciones secundarias. Esto es todo y muchas gracias por su atención.